La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Está eufórico Feijóo y tiene razones para estarlo. Gracias, Galicia, por votar sentidiño. Galicia non nos fallou nunca. Galicia non me fallou nunca e nós nunca lle imos fallar a Galicia. Galicia no me falló nunca. Así ha celebrado esta tarde la mayoría absoluta en la Junta Directiva del PP gallego, mayoría absoluta que desvanece los debates sobre su liderazgo. Él mismo ha reconocido hoy que sabía que se le iba a juzgar a él por el resultado y por eso estaba como estaba esta tarde, pletórico, con ungimiento incluido a Alfonso Rueda, ahora que ya sí ha ganado unas elecciones. Alfonso Rueda non é un varón con V, é un varón con B. E eu me alegro moito nesta terminoloxía que utiliza o Partido Popular, que sexa un varón con todas as letras e con maioría absoluta. Por tanto, moito ollo con él. Mucho ojo con Alfonso Rueda, dice Feijóo. Alfonso Rueda, que ya es un varón con B, varón del Partido Popular, varón territorial. Ahora ya sí se lo ha ganado en unas elecciones. Esta alegría hoy en la Junta Directiva del PP gallego contrasta con los esfuerzos que ha hecho el PSOE a lo largo del día por desdramatizar como han podido el peor resultado histórico de los socialistas en Galicia. No podemos ni queremos dejar de hacer autocrítica porque no hemos logrado la confianza de los ciudadanos y de las ciudadanas y hemos sufrido un descenso en escaños y votos. La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha anunciado nada más empezar su comparecencia, así como han escuchado, ha anunciado esa autocrítica. Claro, después no se ha materializado en nada la autocrítica. 25 minutos de rueda de prensa en los que, a pesar de que le han preguntado autocrítica de qué, exactamente en qué, ella lo ha limitado a que les ha faltado tiempo para que se conociera a su candidato. Y después ha pasado a hacerle una intensa autocrítica al Partido Popular. Claro, cuando uno anuncia autocrítica... No podemos ni queremos dejar de hacer autocrítica. La autocrítica no consiste en reconocer el malísimo resultado, porque eso es constatación, no autocrítica. La autocrítica consiste en identificar qué ha hecho mal uno, qué ha hecho el partido mal para merecer ese pésimo resultado, diagnosticarlo y en su caso decir aquello de hemos entendido el mensaje. No ha habido nada de eso hoy en las reacciones socialistas públicas al batacazo gallego. Sí empezamos a conocer que Pedro Sánchez les ha dicho a puerta cerrada a los suyos hoy que tienen que consolidar liderazgos autonómicos. Liderazgos autonómicos que incluso trasciendan la marca del PSOE. Se los ha dicho Sánchez hoy a los suyos en la Ejecutiva Federal. Veremos en qué se concreta eso, qué estrategia adoptan los socialistas a medio o largo plazo. A corto, el PSOE tiene 2 meses para trabajarse a pico pala un buen resultado en las vascas, porque Euskadi no es Galicia, es verdad, Bildu no es ni de lejos el BNG, eso también es verdad, pero el PSOE no puede permitirse otro revés en unas autonómicas que le haga ir a las europeas con sensación de ciclo descendente. Y de lo de este fin de semana hay una lección para todos, para políticos, para analistas, para todo Kiski, y es que las hipótesis sobre escenarios postelectorales es mejor dejarlas para después de que la gente haya votado, que luego pasa lo de estas últimas 2 semanas. Claudi Pérez, buenas noches. Hola, buenas noches. Valentina Martínez Cerro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Daniel Fuentes, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Y Pablo Simón, muy buenas. Buenas noches. Lunes de intenso análisis aquí en Hora 25, vamos ahora con ello, pero antes, en la contra. La Guardia Civil investiga quién y por qué se metió en la bodega Cepa 21 de Ribera del Duero el domingo de madrugada, encapuchado, y abrió 3 depósitos de la bodega, tirando al suelo, derramando los 60.000 litros de vino de alta gama que contenían esos depósitos. Es un sabotaje en toda regla. Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Un sabotaje que los dueños de la bodega calculan que les ha supuesto pérdidas de más de 2,5 millones. Sí, yo siempre he tenido una simpatía, digamos, incorrecta por tipos que roban cosas que de otro modo no podrían disfrutar, pero para disfrutarlas ellos mismos. Una simpatía tímida por esa persona a la que la vida le ha dado, por ejemplo, un extraordinario gusto, pero no las oportunidades para ejercerlo.
una persona que roba un vino de 100 euros, de 1.000 o de 2.000 euros, no para venderlo ni para hacer dinero, sino que lo ha robado para beberlo. Una persona que, por ejemplo, presa de un estendalazo, planea el robo de un cuadro del Greco, de un cuadro de Rembrandt, porque quiere tenerlo en casa y verlo 10 horas al día. Yo qué sé, ya sé que nos lo roba a todos y que a ese ladrón hay que detenerlo, también al del vino caro y al loco fanático de los Beatles que roba el manuscrito de la letra de Hey Jude. Si no, además robaríamos todos. Pero dentro late una pasión de esa gente que te acabo de describir, una pasión enfermiza, una pasión, yo qué sé, delincuente, egoísta, una pasión que te lleva, como tantas otras pasiones, a la locura. Pero este imbécil, este imbécil que sale en las cámaras de esos vídeos tirando litros de vino al suelo, que desperdicia algo tan importante políticamente para una sociedad como el vino, con el trabajo que hay detrás para que ese vino acabe embotellándose y disfrutándose con prudencia, hay que decirlo, lo que hace es arruinarlo todo. Arruina desde al que pisa la uva hasta el que la bebe, y peor aún también arruina al que sueña con poder beber ese vino algún día. Un beso, Javois. Un beso, chao. No ha escondido esta tarde Feijóo, no lo ha escondido, que él era muy consciente de lo mucho que se jugaba él internamente en las gallegas de ayer y lo aliviado que está él de haber esquivado ese escenario que ya la semana pasada algunas firmas conservadoras empezaban a explicitar. Aquello de si Feijóo pierde Galicia, habría que volver a llevar el PP a la ITV y cambiar de líder. Bueno, de eso nada. El PP ha revalidado su mayoría absoluta en Galicia y Feijóo esta tarde en la Junta Directiva del PP gallego lo ha celebrado así. Sabía perfectamente que se me iba a juzgar en el caso de que el Partido Popular, mi partido, el Partido Popular de Galicia, no consiguiese la mayoría absoluta. Lo sabía perfectamente, pero he participado en todos los actos que me han mandado. Pues he participado en todos ellos, ¿y sabéis por qué? Porque entiendo que es mucho más importante que se desgaste el presidente del partido a que se desgaste el partido. Y por eso volvería a hacer lo que hice, sabiendo la oportunidad y también los riesgos que asumía viniendo en esta campaña y comprometiéndome con mi partido, con mis compañeros y con mi gente. Los riesgos que asumía. Ha llegado a decir Feijóo, hemos ganado a los que querían que esto fuera un plebiscito de liderazgo. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gañamos como sempre, pero gañamos como nunca. Galicia percatouse do que estaba ocurrindo e falou con unha claridade contundente e meridiana. Así arrancaba su discurso Núñez Feijóo, que aunque ha dicho que reservaría para mañana en el Comité Ejecutivo del partido la lectura nacional de estas elecciones, lo cierto es que ha dibujado abiertamente el resultado de ayer como una derrota sin paliativos de Pedro Sánchez. Ese es el mensaje que ha lanzado Galicia, decía. Hemos ganado a la irresponsabilidad del partido de Sánchez. El gobierno quería hacer de estas elecciones un problema electoral del PP y ha sido una gran oportunidad política para España. Y Galicia ha enseñado a Sánchez lo que piensa de su gobierno. Esta es la fórmula para parar el sanchismo, decía Feijóo, concentrar el voto en el PP para mandar al PSOE y a sus socios a la irrelevancia. Lo que no sabía yo es que el Partido Socialista se haya entregado al nacionalismo. ¿Quién ha visto y quién ve al Partido Socialista? Y ahora resulta que están entrando en la irrelevancia política. Pero en la irrelevancia política no solo en Galicia, sino en buena parte de las comunidades autónomas. Mantener la mayoría absoluta era esencial para el liderazgo de Feijóo en cualquier caso, pero sobre todo tras la polémica del indulto condicionado a Puigdemont, de la que el partido hace responsable a la dirección nacional. Así, el líder popular reivindicaba ante los suyos haberse implicado en esta campaña, aunque había riesgos, decía. Hemos ganado a los que querían que esto fuese un plebiscito de liderazgo. Nuestro partido ganó. El partido de Sánchez se estrelló y los partidos del gobierno, la señora Díaz, etcétera, pues no sé dónde están, salvo en la irrelevancia política más intensa. Así mañana el líder popular se verá con sus varones en ese Comité Ejecutivo Nacional para sacar pecho de una victoria en Galicia que en Génova se vive como una victoria de la dirección nacional que resetea el ciclo político. Isabel Díaz Ayuso se había montado para hoy, a primera hora, un acto que lo mismo le iba a servir para decir una cosa que la contraria, si depende de lo que hubiera sucedido en Galicia. Claro. Mandar un mensaje si el PP mantenía Galicia o mandar un mensaje si el PP perdía Galicia. El PP ha mantenido Galicia y bien además, y Ayuso dirige sus ataques contra Pedro Sánchez. Lo que ha sucedido ayer implica
la desaparición del PSOE en toda España y, de hecho, solo gobierna con amplia mayoría allá donde se sitúa en el extrarradio. Un político normal dimitiría esta misma mañana. Pablo Simón, tu análisis. Bueno, vamos a empezar, si te parece, primero constatando que los sondeos han sido relativamente precisos por lo que tocaba al Partido Popular. Fíjate que todas las encuestas decían que el PP iba a retroceder y lo ha sido así en número de diputados, pero para mí lo relevante es que no lo ha sido en votos, porque lo que explica ese recorte del diferencial es que el BNG le ha comido espacio, es decir, el diferencial entre el primero y el segundo es más estrecho y eso es lo que explica esa pérdida de 2 diputados. Entonces, esto para mí tiene 2 lecturas. La primera es que da la impresión de que la derecha, que se coordina muy bien detrás del Partido Popular, porque estamos hablando de que ningún sondeo le daba menos del 42% del voto, lo cual es bastante extraordinario en cualquier elección a nivel autonómico. Ese proceso de coordinación y esa organización que tiene el PP le permite sobrevivir a cualquier tipo de coyuntura, es decir, a un candidato menos conocido que el que era Núñez Feijóo, como era el caso de Rueda, con peor valoración que incluso Ana Pontón, que estaba el segundo en valoración, con un balance de la gestión de la Xunta más mixto que lo que hemos visto en el pasado, incluso a potenciales errores de campaña que había podido tener Feijóo durante la última semana, incluso un intento de nacionalizar esa campaña. Por lo tanto, la organización, y esto es lo más importante, yo creo que esto vamos a hablar mucho de ellos, es clave para esos resultados. Pero hay una cosa que se veía en las encuestas del CIS, voy a las tripas, no a la estimación, luego si queréis sacamos el tema de la estimación, pero era una cierta desactivación del votante del PP, se veía una cierta caída en la fidelidad de voto durante la primera semana. Y sin embargo, lo que hemos visto es que en términos de votos el PP ha tenido un resultado muy parecido. Entonces tengo la impresión de que el último arreón que ha pegado el PP ha sido muy eficaz y ahí creo que ha sido clave polarizar con el BNG. Es decir, yo tengo la impresión de que toda esta campaña de asustar con Ana Pontón, el nacionalismo demasiado extremo, ha ayudado a que ese votante del PP que podía tener más dudas saliera y a que el voto se coordinara muy bien detrás de ese partido. Y eso es algo que no vamos a ver hasta que no tengamos los postelectorales, pero yo creo que eso es uno de los factores que explica esa movilización final, el haber colocado enfrente a un BNG con una percepción más radical que sí te ayuda a movilizar a los tuyos y que de paso te ayuda a una cosa, que luego hablaremos de ello, que es a que una parte del voto del PSOE se coordine también mucho detrás del BNG, luego doble ganancia para el PP desde esa perspectiva. Valentina Martínez Ferro. Bueno, yo lo que creo es que estas elecciones han sido clarísimamente un respaldo súper fuerte, fortísimo, para todo el Partido Popular, como partido completo, para Alfonso Rueda, sin ninguna duda, ¿no? Que sí tenía... Bueno, pues la necesidad, ahora ya es un varón con B, acaba de decir el presidente del partido, pues tiene B alta, como dirían los niños, y desde luego para Feijóo, para todos ellos, ¿no? Después de las elecciones del 23 de julio, que fueron una decepción importantísima para todo el Partido Popular, que dejó además una inseguridad muy fuerte, creo que en todo el mundo, no solamente en el PP, pero desde luego en el PP también, sobre las encuestas, sobre la estrategia y las estrategias electorales, sobre los equipos, pues este respaldo de los gallegos con una participación además mayor, pues solo se puede interpretar por el Partido Popular como un éxito rotundo. O sea, tú que conoces bien esa casa por dentro, ¿crees que este resultado neutraliza ya a futuro cualquier crítica o debate acerca de Feijóo, su liderazgo y su equipo? Yo creo que, entre otras, fue Feijóo y Rueda quienes decidieron la fecha de las elecciones. Y el presidente Feijóo lo ha dicho hoy, ¿no? Que él sabía lo que se jugaba y, por tanto, pues la duda sobre la estrategia ya no puede aparecer porque estratégicamente ha sabido hacerlo y le ha salido bien. Y sobre el liderazgo tampoco, porque es una campaña que ha asumido en una primera persona muy fuerte y muy importante y también ha dado el resultado que ha tenido. Y a la vez, sin quitarle importancia a Rueda, que ha mantenido de una manera muy buena, tanto que ha subido el número de votos totales, no solamente ha mantenido el votante que tenía y además subiendo la participación. Por eso además creo que hay una cosa que es muy importante para el PP y es que se han roto 3 mitos. Uno, el mito de si aumenta la participación, esta participación y esa movilización siempre beneficia a la izquierda. Pues no ha ocurrido. El segundo mito es, Vox se ha quitado la careta al Partido Socialista de alguna manera. Aquí no había toda esa hipermovilización del Partido Socialista, no era con el miedo a Vox, porque Vox no iba a entrar en ningún momento en la campaña, con lo cual esto es todos contra el PP, no todos contra las derechas, ni la ultraderecha, ni el miedo a
Aquí esto no ha funcionado. Y un tercer mito que, pues, no sé, no se ha apuntado todavía, pero que creo que habría que reflexionar sobre él, es que tiene que ver con la estrategia de campaña, es que no ha funcionado forzar temas que ya habían sido forzados. La primera parte de la campaña con los pellets y la segunda parte de la campaña con el Feijóo miente de una manera muy estratosférica, ¿no? en la que se intentó forzar demasiado, pues como una estrategia a la contra, ¿no? Pues yo creo que aquí el electorado también se ha dado cuenta de que, o ha mostrado, no es que se haya dado cuenta, nos quiere mostrar a los demás que sí que quiere ser tratado como adultos en las campañas, y creo que eso es algo a tomar en cuenta. Claudi Pérez. Bueno, yo lo primero que creo que hay que decir es que es una victoria incontestable del PP, ¿no? A pesar del candidato, que era discutible, a pesar de la estrategia, que era discutible, a pesar del desgaste, ¿no?, de 36 años que lleva gobernando, de los últimos 42, ¿no? El PP es casi un régimen en Galicia, lo mismo que era Pujol en Cataluña, lo mismo que era el PSOE en Andalucía. Saca su quinta mayoría absoluta consecutiva. Demuestra que es capaz de ganar con altas y bajas participaciones, con buenos candidatos y con candidatos más mediocres, que es capaz de mandar un SMS a los trabajadores del sector sanitario 3 días antes o 2 días antes de las elecciones y de que los electores no muevan ni una ceja con eso. En fin, el PP tiene una maquinaria muy bien engrasada en Galicia y lo ha demostrado, ¿no? Luego yo creo que Feijóo sabe con todas las plumas, o con casi todas las plumas de esa prueba de estrés que tenía a la corta, ¿no?, de cara a su liderazgo. Hay que ver, queda por ver si esos errores no forzados que puede haber cometido le llevan a modificar su estrategia en los próximos tiempos. No parece, ¿no? Yo creo que los mensajes que ha ido dando hoy están claros que va a ir por el mismo sitio, a pesar de que hay que ver cómo digiere la derecha esa comida en Sarria, ¿no?, que hubo con un alto dirigente, vamos a llamarle un alto dirigente, diciendo que estudiaron la amnistía aunque fuera por unas horas, ¿no?, y que eran partidarios de un indulto condicionado, que no sabemos muy bien qué es eso, ¿no? Y que paradójicamente a mí ese sincericidio, que me parece que es lo mejor de la campaña de Feijóo. Resulta que Feijóo, que ha ordenado que haya cientos de manifestaciones en toda España, cree que también hay que desinflamar Cataluña. Otros piensan exactamente lo contrario, ¿no? Había algún pope de los liberales que la semana pasada, hace 3 o 4 días, decía que el PP de Feijóo no tenía ni media bofetada, ¿no? Resulta que aguanta muy bien todas las bofetadas, ¿no? Y que es tan resistente como parecía cuando vino para Madrid. Fuentes. A ver, lo primero, sobre los resultados. Se especulaba, yo por lo menos era un poco hacia donde apuntaba, que siendo muy probable una revalidación de la mayoría absoluta del Partido Popular, que sin embargo hubiera mayoría de votos del bloque de la izquierda. Yo pensaba que esta era un poco la relación de fuerzas. Y lo achacaba un poco, pues a ventajas competitivas que tiene el Partido Popular en Galicia, que lo hace muy eficiente a la hora de optimizar las reglas de juego allí, ¿no? Pues la distribución de diputados provinciales, etcétera. No ha sido así. La verdad es que el Partido Popular tiene más votos que la suma de Partido Socialista y Bloque, no solo en el conjunto, sino en 3 de las 4 provincias, en el 80-90% de las comarcas. Es decir, la victoria es una victoria limpia, es una victoria incontestable y no hay que recurrir a ningún tipo de explicaciones distintas, ¿no? Dicho esto, entra en el patrón de todas las elecciones autonómicas en Galicia. Es decir, en general, en Galicia vota más izquierda en las generales. En las del 23 de julio la izquierda superó por 4 puntos a la derecha y vota el mismo electorado mayoritariamente derecha en las elecciones autonómicas, en este caso 3,6 puntos la derecha sobre la izquierda. Y esa para mí es la clave. ¿Qué es lo que ocurre en el electorado gallego? Que sistemáticamente se comporta con el mismo patrón. ¿Y tienes respuesta para eso? A ver, yo tengo alguna hipótesis, respuestas no las tengo. La primera, que yo creo que sí que hemos visto claramente en esta campaña, es que casi todas las campañas autonómicas, insisto, porque aquí estamos haciendo muchas lecturas en clave de Madrid, que si Junts, que si Puigdemont, que si la amnistía, que si Ayuso, yo creo que eso ha sido marginal en la orientación del voto en Galicia. Yo creo que casi todas las campañas autonómicas en Galicia pivotan sobre lo mismo. El Partido Popular defiende su feudo y aspira a revalidar la mayoría absoluta, y todos los demás se hacen la pregunta: ¿qué se puede hacer para impedir una mayoría absoluta del Partido Popular? Y en ese que se puede hacer deben darse varias condiciones. La primera, tiene que haber una pulsión de cambio.
la hubo en 2006 y no la ha vuelto a ver, y se ve con los números claramente, no la ha vuelto a ver, no la había ahora, y de hecho yo creo que había un poquito de burbuja en unas expectativas que cuando uno miraba los sondeos electorales no estaban muy fundamentales. Sí había algún nervio, ¿no? Había algunos nervios. Yo creo que cuando salieron los nervios... No, los nervios sí, pero los sondeos ninguno daba, o sea, muy marginalmente. O sea, no. Y luego sobre el terreno, o sea, no se palpaba una pulsión de cambio como lo hemos visto. Segundo, para que haya esa alternativa, tiene que haber una estrategia, ¿no? Tiene que haber ganas, pero además hay que saber ejecutarla. Claramente ha sido muy mal ejecutado, porque hemos ido al juego de vasos comunicantes, lo que pierde uno gana al otro, y no ampliamos el terreno de juego. Para ampliar ese terreno de juego y movilizar en unas autonómicas lo que la izquierda moviliza en las generales, yo creo que Bloque y Partido Socialista tienen que especializarse. No se pueden dirigir con el mismo discurso al mismo electorado, porque entonces hacen juego de vasos comunicantes y no hay manera de sumar, no hay manera de ampliar el terreno. Y creo que en estas elecciones hemos visto claramente un solapamiento de discursos, personalidades, tonos, que ha desembocado en ese voto práctico de, oye, yo voy dando palos de ciego. Yo lo que quiero es que me des una respuesta a qué se puede hacer para evitar una nueva mayoría del Partido Popular. Y lo que percibo es, lo que me dicen que, no sé en otros años, pero yo creo que lo que percibo en esta campaña es que hay que votar a Ana Pontón para que eso ocurra. Bueno, votos que salen de una saca y entran en otra, no sé. Claudio no está muy de acuerdo. Bueno, yo creo que sí que pareció, que en algún momento de la campaña había partido, ¿no? Y recuerdo unas declaraciones de Michavila el domingo por la noche diciendo, ojo con la participación, que igual, ¿no? Había gente que se estaba jugando en ese momento el prestigio, ¿no? Michavila en una noche electoral para un demóscopo debe ser como una final de Champions, ¿no? Es complicadísimo. Yo creo que en algún momento sí pareció que había partido. La prueba de que lo pareció es que justo en ese momento, como decía antes Pablo, Feijóo manda a sacar del cajón una brújula que nunca falla, el miedo, y saca el miedo a Ana Pontón, que no da mucho miedo. Pero Claudia. Es que yo, si me permitís, creo que todo esto se pudo dar porque creo que la clave fundamental la tuvo el Partido Socialista cuando decidió renunciar a todo programa suyo para abrazar los postulados del independentismo y del nacionalismo gallego con el BNG, diciendo lo que hacemos es poner, hubo portadas de periódico diciendo que había gente en Ferraz trabajando para la campaña del BNG de Pontón. Entonces, en el momento en el que se sacrifica al Partido Socialista de Galicia... Sobre esas portadas es que las campañas también hay intoxicación. No, yo no digo que si era... desde luego no lo digo, pero lo digo. Lo digo porque la subo, ¿de qué periódicos? Porque vamos, yo... abrimos esa carpeta ya, Aymar, entonces Aquí está todo abierto. Pues ya está todo abierto. Pero creo que esto sí que es importante. No solamente, el intento que tenía el Partido Socialista era que la única opción que tenemos de ganar es reforzar al BNG. Y eso le ha pasado una factura muy grande. Lo que ha hecho es perder absolutamente el vaso comunicante del que... Cojo desde esa idea porque yo creo que eso es relevante, ¿no? Porque cuando se preguntaba, Dani, ¿qué es lo que ocurre para que veamos dinámicas diferentes según la elección? Yo creo que hay dos conceptos que hay que poner encima de la mesa. Uno es el del abstencionista diferencial, es decir, hay gente que sí participa en unos comicios y no lo hace en otros, y la abstención no tiene una composición idéntica. Es muy probable que mucha gente, no se puede entender si no vote marca en la autonómica, pero sí vote candidato en las municipales, si no se entiende que el 54%, creo recordar, de los gallegos estén gobernados por un alcalde de izquierdas. Es decir, en esto se parece un poco a lo que era la antigua Andalucía, en la que las capitales de provincia era donde gobernaba el PP y la Junta gobernaba el PSOE, y ahora en el caso de Galicia es un poco a la inversa. Y el otro elemento que lo estabais sacando ahora me parece súper interesante, porque esto lo vamos a ver también en Euskadi, es el voto dual. Es decir, gente que te coge una papeleta de un partido en la autonómica y te coge la de otro partido en las generales. Y claramente, si no se entiende lo que ha ocurrido en Galicia, si es que no hemos visto que un montón de votantes socialistas, en las encuestas decían 35, ha tenido que ser más para explicar la bajada muy por encima de lo previsto por los sondeos que ha tenido el PSDG, ha dicho, mire, Ana Pontón y el BNG es la que mejor aglutina la posibilidad de alternancia. Yo no sé, y aquí ya es donde vienen todas las disquisiciones, no, es que es porque compra la agenda independentista, amnistía, tal. Yo creo que el votante hace un cálculo más sencillo que todo eso. Yo quiero alternancia.
¿Cuál es la candidata más viable y que no se ve como subalterno y que puede empujar un cambio? Pues el BNG. Y eso también nos ayuda a entender por qué termina de absorber a Podemos, a Sumar, esos resultados pírricos que han sacado, y la debacle importante del PSOE. Simplemente, ¿quién se ve como el campeón más fuerte? Lo que pasa, y esto yo creo que es lo relevante, es que siempre habrá un voto de izquierdas no nacionalista al cual no pueda llegar el BNG. Entonces, si el BNG sube mucho, pero pincha también de manera equivalente el PSOE, es muy difícil que se produzca alternancia, porque hay una parte de ese votante que o te vota PSOE, o te lo vota en las generales, o si no te votan las autonómicas no sale, porque se tenían que dar las dos condiciones, que el BNG subiera y que el PSDG no pinchara. Y efectivamente ha subido el BNG, pero el PSDG clarísimamente ha pinchado, y esto es secular, por cierto, ¿eh? Es decir, tienen ahí un problema gordísimo desde hace ya varias legislaturas. Incluso, Pablo, yo creo que veremos, cuando salgan los postelectorales, podremos analizarlo con más detalle, pero estoy casi segura de que va a haber un trasvase de votos desde el PSDG al Partido Popular. También por esa falta de alternativa en la izquierda y por quizás un hartazgo. Vale, pero si eso es verdad, es decir, si queremos vender, o si se quiere vender, ¿no? La idea de que la amnistía ha podido tener algo que ver con esto, tendría que haber dicho trasvase. Es decir, de momento en los pre no los vemos. Si luego en los post vemos que además el PP ha mordido algo en la base del PSOE, pues entonces ya podemos deducir que a lo mejor algo de eso hay, con mucha cautela. Porque claro, Pablo, ¿tú crees que la amnistía ha tenido algo que ver en esto? Yo no lo plantearía como lo central. Es decir, con los pre en la mano, yo no lo plantearía como el tema central. Pero al final como lo central, sin duda no, los relatos quieren correr más que los datos. Pero de verdad que no, o sea, de verdad, vamos a ver, hay que ir al terreno en las campañas, y aquí estamos filosofando desde Madrid. La amnistía no fue objeto de debate en la campaña en Galicia en el electorado. Absolutamente no. Que no, o sea, que marginalmente pueda tener, pues no te digo que no, pero ese no fue un tema, es que ni ocupó espacio en la prensa de Madrid, pero no en el día de la campaña. Pero estaremos de acuerdo con que el PP coloca estas elecciones porque sabe que el debate de la amnistía se va a atravesar y que eso rema a su favor. Luego, no puede ser, es decir, ¿en qué quedamos? Uno lo quiere utilizar, pero entonces Feijóo tiene el traspiés y se regalleguiza la campaña, o no ha tenido ningún peso. Yo no lo sé. Es que la impresión que tengo es que se intentan meter con calzador todas estas narrativas del peso de la amnistía, y yo no tengo datos para poder concluir que eso ha tenido algún tipo de peso en el votante. No tenemos datos, pero tenemos olfato, ¿no? Yo creo que desde luego los datos ahora mismo no están, y el que se los invente, pues vamos, yo desde luego no voy a ser. Lo que me dice la nariz es que si la amnistía no estuvo en campaña, y cuando estuvo fue para que Feijóo dijera, o un alto dirigente del PP, para que un alto dirigente del PP dijera lo contrario que llevaba meses diciendo, arengando a las masas y llamando a decenas, a centenares de manifestaciones. Pues eso es lo que me lleva a colegir que ha tenido, digamos, poco, no voy a decir nulo. Mira, poco peso. La primera ciudad de Galicia, en las municipales, vota 60% Partido Socialista. Ha votado 20%, ha caído del 60 al 20. Vale, pero y ha pasado a ser el primer partido el BNG. Eso nos explica si hay una huida del voto socialista por la amnistía. No es coherente. Estoy de acuerdo, pero dejadme reformularlo. ¿Vosotros pensáis que el desgaste de la marca PSOE a nivel nacional no ha tenido nada que ver en este resultado? Es decir, no estoy hablando de la amnistía en general, sino que toda la mayoría... Es el peor resultado histórico. Es decir, yo tiendo a pensar que algo, siempre hay un efecto marca. Algo tiene que haber en cualquier contexto. Y no podemos ignorar que hoy la marca PSOE está más débil que el 23J. Y yo creo que eso podemos estar hasta cierto punto de acuerdo. ¿Qué peso? Eso ya no por el voto dual también. Claro, o sea, efectivamente, que ese voto se habrá refugiado en el BNG muy probablemente porque diga, mire, estos no están en el gobierno. Que eso también es algo que permite hacer doble castigo, digamos, ¿no? Es que no sé, bajo mi punto de vista, las claves nacionales del resultado de Galicia es como dar con el gato de Schrödinger, ¿no? Que no sabemos dónde está, todavía no hay datos, y lo siento mucho, no sabemos si el gato está vivo, si está muerto, y si está en un cuadrante o está en otro, no sabemos. Pero gran al menos cosa sí de las claves sabemos... nacionales, de las nacionales, digo. Pero estamos siendo bastante prudentes. Valentina, creo, ¿eh? No, al menos yo creo que sí sabemos que se ha intentado dar una importancia nacional al resultado de las elecciones, y sobre todo en el momento en el que se veía o se alumbró la posibilidad de que fuese el cambio lo que se posibilitase, ¿no? Ese desembarco de todos. 22 ministros han ido a Galicia, 22 ministros, es que se dice pronto. Y luego Besteiro, recordemos que fue los dos candidatos que ha puesto la izquierda, digo, los dos partidos del gobierno, el Partido Socialista y Sumar,
Los dos los mandó primero a Madrid a ser portavoces de sus partidos en las cosas importantes. El primer debate que se produjeron en las Cortes, que es sobre el reglamento de las lenguas, que fue el primero que hubo, lo defendió Besteiro por parte del Partido Socialista. Eso es cierto. Entonces, a la vez ya había una intención de ir a septiembre, y ya había una intención, todavía no estaban puestas las fechas de las gallegas. Yo creo que ahora intentar restarle importancia en el plano nacional y decir que lo que de verdad jugó allí es un tema. Yo no le estoy restando importancia, digo que me parece prematuro aventurar análisis en clave nacional. De la misma manera que el PSOE estatalizó la campaña, estoy de acuerdo contigo. Feijóo no estatalizó la campaña. Claro. Bueno, es que Feijóo iba de suyo, porque como es un candidato que venía de allí y ha venido a Madrid. Eso me resulta también interesante. O sea, todo el mundo estatalizó la campaña. Yo lo que digo es que si hubiéramos tenido el resultado correcto, seguiríamos haciendo este tipo de análisis en clave madrileña. Veis, castigo a Feijóo, derrota, y creo que también estaríamos haciendo un análisis incorrecto. Creo que los gallegos votan para elegir un gobierno autonómico, para elegir a sus representantes allí, con unas causas, unas motivaciones y unas responsabilidades que son autonómicas. Y estamos sobredimensionando la clave nacional en un electorado que es autonómico y que siempre gira en torno a la misma pregunta. ¿Otra vez el PP, sí o no? Dividido en dos mitades, ya os digo, en las generales más 4% arriba a la izquierda, ahora más 3,6% arriba a la derecha, con una estrategia claramente errónea, de palos de ciego, y esta vez ha sonado por, oye, que si votas Ana Pontón puede salir. Ya está, y es que yo creo que no hay mucho más. Hoy Pedro Sánchez les ha trasladado a los suyos en privado, dentro de la Ejecutiva Federal del PSOE, que es consciente de que tienen que empezar a consolidar liderazgos autonómicos. Es precisamente lo que le critican muchos en su partido, que haya llevado al PSOE a un modelo muy presidencialista, ¿no? Ferrazcéntrico, con Sánchez en el centro y sin liderazgos territoriales que despunten. Inma Carretero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hay preocupación que reconocen en privado algunos dirigentes del PSOE por la debilidad territorial del partido. Es una idea que ayer quedó afianzada con la derrota en Galicia, porque allí los socialistas han alimentado a sus socios parlamentarios, al BNG. Esta inquietud ha estado presente esta mañana en la reunión de la Ejecutiva Federal, en la que el presidente del Gobierno ha apostado por consolidar liderazgos fuertes en los territorios. Eso aseguran fuentes presentes en esa reunión. Si de algo se ha acusado a Sánchez en los últimos tiempos, es de construir un PSOE a su medida, muy presidencialista, sin potenciar otros perfiles, y hoy ha lanzado esa idea en un momento en el que se están precocinando los congresos para suceder a los presidentes autonómicos que cayeron en mayo pasado. A puerta cerrada han tomado la palabra en esa reunión de la Ejecutiva una decena de dirigentes, entre ellos la alcaldesa de A Coruña, para cuestionar en cierto modo el planteamiento de la campaña gallega, y lo que ha quedado claro es que Gómez Besteiro, el candidato, es para Sánchez el líder natural del PSDG, a pesar del resultado de ayer. Una opción política necesita tiempo para permear en la sociedad, y por eso estamos seguros que José Ramón Gómez Besteiro es el hombre adecuado. No hay espacio ni tiempo para mirarnos los unos a los otros. Esther Peña, la portavoz, ha defendido que ayer se votó en clave gallega y ha rechazado, por tanto, que se pueda concluir que la coalición de gobierno sale debilitada de estas elecciones. Todo sigue igual. En Galicia, cuando hay comicios nacionales generales, gana el Partido Socialista. En Galicia, cuando hay elecciones autonómicas, gana el Partido Popular. Y en Galicia, cuando hay elecciones municipales, vuelve a ganar el Partido Socialista. Hay bastante coincidencia en las filas del PSOE en que la amnistía no ha sido clave en estas elecciones, pero Emiliano García Paje... El producto de estas últimas elecciones era regional, pero el guiso era nacional. Solo rectificando se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclón. En su análisis sobre el 18F, el presidente de Castilla-La Mancha ha llegado a hacer suyo el argumentario del Partido Popular. Sí, si el PP hubiera perdido la mayoría, seguramente el ganador era Puigdemont. Luego, me alegro que no haya ganado Puigdemont. De nuevo, Emiliano García Paje ha sido la voz crítica con la dirección federal, que insiste en que es el PSOE el partido que sigue vertebrando España, porque aunque perdió poder institucional en mayo por los pactos, no se desplomó en votos. Mañana estará con Ángels, en Hoy por Hoy, la socialista con más poder después de Pedro Sánchez, que es la vicepresidenta primera y vicesecretaria general del Partido Socialista, María Jesús Montero. Pablo Simón, ¿qué te sugiere los análisis que se hacen en el Partido Socialista acerca del rumbo a tomar, específicamente el que les ha trasladado el presidente y secretario general a los suyos hoy, diciéndoles:
soy consciente de que tenemos que empezar a tomarnos en serio esto de consolidar liderazgos autonómicos. Sí, comienzo con las declaraciones de Paje. Yo no sé dónde estuvo el último año, pero el ciclón ya pasó. Es decir, el ciclón ya ocurrió el 28M. Al fin y al cabo, la debacle en términos institucionales de poder político que sufrió el Partido Socialista, dado que luego es capaz de retener la Moncloa, ha generado un espejismo, que es la idea de que tiene una gran cantidad de poder. Pero es mentira. Es decir, y además es que esto hay que repetirlo continuamente, la derecha tiene más poder que en toda su historia. Es decir, ni siquiera en la época de Mariano Rajoy gobernaba Andalucía. Y la mayoría de las políticas que afectan a la vida de la gente, que tiene que ver con sanidad, con educación, con dependencia, están en el control de los gobiernos autonómicos y municipales, que justamente es los que mayoritariamente gobierna PP o PP con Vox. Y eso es muy importante como punto de partida, porque claro, el Partido Socialista de Galicia tiene un problema endémico, porque lleva siendo superado por BNG o por Mareas desde 2001, lo fue en el 2016, ha sido en el 2020, es decir, no termina de levantar cabeza, lo cual apunta a esta idea de que hay un problema intrínseco del Partido Socialista de Galicia. Pero esto de construir contrapoderes, a mi juicio, es fundamental, porque realmente en los partidos, sobre todo cuando tienen sistemas de primarias, el contrapoder son los varones territoriales. Pero ¿cuándo uno es verdaderamente poderoso? Cuando tiene poder institucional. Y ahora mismo todos los varones territoriales, la mayoría, quitando Navarra, Asturias y el caso de Castilla-La Mancha, están en la oposición. Y van a hacer procesos de reciclaje, en los cuales ese proceso de reciclaje y de cambios, evidentemente, Ferraz querrá incidir. Luego no va a generar polos de contrapoder autónomos a Pedro Sánchez. Luego, cuando está diciendo, me gustaría que hubiera liderazgos autónomos dentro del partido, claro, depende de ti. Es decir, depende de ti, pero sobre todo de que las federaciones de cada territorio, y eso es lo más importante, sean capaces de escoger candidatos pegados al terreno. Esto es puro darwinismo. Puro darwinismo. Sobrevive y es capaz de ganar elecciones el candidato que se adapta mejor al entorno. Y eso implica que necesitas que los que están en el sitio y conocen qué tipo de candidatos son viables, tengan mando en plaza. Si eres tú desde la Moncloa, porque todo el mundo sabe que tú eres el que controla el pastel institucional que queda, va a controlar todos esos procesos, yo no estoy tan seguro, y volvemos a lo del madrileño centrismo, que tú sepas qué candidatos van a ser más competitivos o no, si lo haces de espaldas a tu partido y a las federaciones de cada territorio. Fuentes. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que lo hemos visto claramente en estas elecciones autonómicas en Galicia y en otras precedentes, ¿no? Es un clásico del Partido Socialista en Galicia que a 6 meses o a un año de la convocatoria electoral no tiene candidato. En este caso, además de la peculiaridad de que el candidato no es secretario general, es decir, no controla el aparato, no controla la organización, compites ya con debilidad. Los proyectos necesitan un proceso de maduración. El Partido Socialista siempre llega verde a las convocatorias electorales autonómicas. Justamente, y a lo mejor en fin, cuesta un poco decirlo después de los resultados catastróficos de ayer, pero yo creo que de las muchas cosas o de las distintas cosas que han fallado en la campaña del Partido Socialista no ha sido precisamente el candidato. Yo creo que justamente tiene ese perfil de pegado al terreno, tiene una historia detrás que se ha explotado poco, de retorno del héroe vencido injustamente, etcétera. Y tiene cualidades que sociológicamente yo creo que lo hacen apto para competir más o menos exitosamente en esa autonomía. Pero claro, tienes que tener armas, tienes que tener equipo, tienes que tener contenido, tienes que tener recorrido, tienes que haber pisado calle, tienes que haber tenido años de trabajo de fondo y no puedes competir contra una maquinaria como el Partido Popular, que solo tiene rodadísimo, pues casi desde el amateurismo, por decirlo allí, no desde la improvisación, mejor que desde el amateurismo. El contraejemplo es Ana Pontón. Ana Pontón hace tres elecciones generales pues tuvo unos resultados pobrísimos. Son las cuartas, me parece, que se presentaba. Las terceras. Creo que terceras. Las sí. Terceras. Bueno, pues oye, viene de menos a más, ha consolidado un proyecto. Es verdad que para eso hay que tener un liderazgo, hay que valer, hay también un proceso de selección natural. No significa que el primer candidato vaya a cuajar necesariamente, pero hay que darle tiempo y acompañar. Y no pasa solo. Desde luego al Partido Socialista no le pasa solo en la comunidad autónoma de Galicia, le pasa en más comunidades autónomas. Valentina. Yo creo que no podemos desligar lo que ha ocurrido en Galicia este fin de semana de la responsabilidad del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. O sea, Ayuso mandó al Partido Socialista a ser la tercera fuerza en Madrid, Juanma Moreno destronó al Partido Socialista en Andalucía y en Galicia el PSOE acaba de tener el peor resultado de su historia. Esto, si tenemos en cuenta además
que en las elecciones municipales y autonómicas pues conservó 3 de las 9 comunidades autónomas que tenía. O sea que venimos abundando Valentina, en el tema. Pero no es el PP, es más Madrid quien ha relegado al PSOE a la tercera posición, no es el PP. No, es más Madrid y es el BNG. Claro, pero no es el PP. No. Yo estoy hablando de la responsabilidad de Sánchez, no la del PP. De la de Sánchez. Esto es Sánchez. No he dicho PP, no he dicho PP para nada. No, Esto la formulación que has hecho es Ayuso mandó al PSOE a la tercera fuerza. Bueno, las elecciones en Madrid. ¿no? Claro. En Madrid no, también. pero es más Madrid quien relega al PSOE a la tercera fuerza. Sí. De acuerdo. Bien. Bien, superemos este momento. Superando este momento, reconozcamos que como ganó Ayuso, yo lo que creo es que fue Ayuso quien, de la misma manera que hoy creo que sea el partido. En fin. Bien. Dicho esto, o sea, que sí que creo que la reflexión que tocaría hacer al Partido Socialista, teniendo en cuenta que también es Pedro Sánchez quien decide que el candidato sea Besteiro, ¿no? Unas primarias en las que está Gonzalo Caballero y Formoso, una campaña que ha sido tremendamente cuestionada justamente por el efecto Madrid, le han llegado a llamar la mochila de Pontón, porque no sabemos hasta qué punto, muy poco, ha podido tener de margen de maniobra para poder presentar un programa cuando en mitad de la campaña lo que dicen es tienes que reforzar a una candidata porque nosotros no tenemos ninguna opción de poder ganar. Entonces, y esa candidata es del BNG, que se supone que es pero precisamente... yo creo que estás haciendo juicios de valor muy serios. ¿A ti te consta que el Partido Socialista desde Ferraz le haya dicho a Besteiro tienes que reforzar a Pontón en la campaña? Yo creo que son afirmaciones muy gruesas. Besteiro dijo ayer en las elecciones, en estas elecciones yo solo quería trasladar la importancia de estas elecciones. Ahora toca consolidar un proyecto político para Galicia. Y de ahí infieres que Ferraz dio consigna a Besteiro para reforzar a Pontón, que es lo que acabas de afirmar. Yo creo que es muy grueso. Durante la segunda semana de campaña, en cuanto se vio el error o del altísimas fuentes del Partido Popular, de las altas fuentes del Partido Popular tras aquella comida, se empezó a especular de una manera muy clara que existía una posibilidad de que el Partido Popular pinchase en las elecciones. Y a partir de ahí se habló del voto útil del Partido Socialista hacia el BNG. Esto es lo que explica. Besteiro repitió hasta la saciedad que en la última semana de campaña la consigna de Besteiro fue el voto útil para que haya cambio es Besteiro, es PSDG. Esa fue la consigna de campaña en la última semana. Pues es tan clara la consigna de campaña que no la ha entendido absolutamente que ha fracasado. Nadie, Estamos de acuerdo que la campaña fue errónea, pero de ahí afirmar abiertamente que te consta que desde Ferraz le dijo a Besteiro que había que... Es que yo creo que hay que medir un poco las afirmaciones, ¿no es cierto? Eso no es cierto. Yo no sé si hubo una intención clara o una orden clara desde Ferraz, pero lo que sí está claro es que la estrategia era esa, era intentar reforzar a lo que se llama ahora el bloque de izquierdas. Porque a mí esto me parece un poco conspiranoide, francamente. O sea, un partido intenta maximizar sus posibilidades de gobernar. Para eso, el Partido Socialista de Galicia necesitaba un acuerdo de coalición. Y, que el efecto sea que el PSOE gallego prácticamente pedía el voto a los militantes socialistas por Ana Pontón, me parece estupefaciente. Yo creo que quería decir 3 cosas, de ayer, de hoy y de mañana. De ayer, el castañazo del PSOE es sideral, ¿no? Sin paliativos, ya está, punto. Ya está. De hoy yo creo que hay una cosa buena y una cosa mala. Lo peor de hoy es la cosa esta de la autocrítica, que me parece risible, ¿no? Esto que ha hecho el PSOE de vamos a hacer autocrítica. Normalmente cuando un político intenta hacer autocrítica, lo máximo que hace es mascullar en voz baja algo parecido a que hemos tenido un problema de comunicación. Hoy se han sacado de la manga lo de que era un problema de falta de tiempo, ¿no? A mí esto me parecen malas excusas. O sea, ha sido una mala campaña con un malísimo resultado, punto final. Lo mejor, sin embargo, me parece que ha sido reforzar a Besteiro. Besteiro parece que se queda, ¿no? Después de haber cambiado de entrenador 15 veces en los últimos tiempos, me decía hoy Xosé Hermida, el compañero del periódico, me decía que después de haber cambiado de entrenador 15 veces, pues bueno, esta vez deciden que se van a quedar con Besteiro, que ya veremos, pero me parece un acierto. Y sobre mañana, a mí lo que me sugiere... Lo que más me interpela en estas elecciones en clave nacional es el poder territorial del PSOE y si de verdad ahí hay algo más que magulladuras. Y eso ya es harina de otro costal y creo que es complicado y intuyo que algo de eso hay aquí. Si hay
claves nacionales en esta campaña es esta pérdida de poder territorial que se viene viendo de elección en elección, que como decía Pablo, estaba clarísimo el 28M, luego es que hay un error garrafal del PP, ¿no?, que es pactar con Vox antes de tiempo. Yo creo que eso es el mayor error del Partido Popular desde la guerra de Irak, que fue un error colosal, ¿no? Bueno, pues esto, como se ve, pues ha sido también un error grave que le ha desalojado de la Moncloa. Es como un tiro en el pie, ¿no?, que se propina a sí mismo Alberto Núñez Feijóo en las semanas antes de la campaña del 23 de julio. Y ahora, ya digo, para el PSOE creo que se habla un periodo muy interesante de qué le pasa con el poder territorial. Yo creo que Pedro Sánchez ha leído muy bien las dinámicas, el cambio de dinámicas, ¿no?, el cambio de paradigma ese de que hay como 8 o 9 millones de votos en el centro derecha, otros 8 o 9 millones en el centro izquierda y otros 9 millones que van de Bildu a Vox, ¿no? Y ahí necesitas coaliciones amplias para gobernar. Feijóo no lo supo leer, pactó con Vox, eso te deja fuera de casi todas las demás posibilidades de coalición y se quedó fuera de Moncloa. Y Sánchez, que optó por eso, pues ve que nada es gratis, dicen los economistas, ¿no? Todo tiene consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Es posible que las consecuencias sean un disparo del pie en términos de poder territorial. Muy importante en un país que se llama a sí mismo federal o cuasi federal o federalismo asimétrico, no sé. Cada día nos inventamos algo distinto, pero somos casi federales sin llegar a serlo, ¿no? Entonces, yo creo que el PP tiene ahora mismo, como decía Pablo hace poco, pues más poder que nunca en los últimos 45 años, pero Sánchez tiene la Moncloa. La importancia de la Moncloa se ve cuando, digamos que siempre está la Diana Sánchez, ¿no? Pierde las elecciones Besteiro en Galicia y el máximo responsable es Pedro Sánchez. Que te vote chapote. Derogar el sanchismo. En fin, esa personificación demuestra pues que tener la Moncloa, a pesar del modelo federal de España, a pesar del peso tan importante de las autonomías y de los ayuntamientos en el reparto de la tarta del poder en España, pues estar en la Moncloa tiene un cierto poder. Después de este tortazo en Galicia, ahora todos los ojos del PSOE están puestos en un hombre que se llama Eneko Andueza, que es el líder de los socialistas vascos, y sobre el que el PSOE deposita ahora todas sus esperanzas para no llegar a las europeas en ese ciclo de decadencia del que hablábamos antes. Y mencionaba Claudi esa estrategia de decir, no, es que no hemos tenido tiempo para que los gallegos conozcan nuestra oferta, porque si hubiésemos tenido tiempo los gallegos habrían ido en masa a votar nuestras ofertas. Es exactamente el mismo argumento que ha utilizado hoy Sumar. Sumar ha tenido que explicar hoy, como ha podido, cómo en la tierra de su líder, Yolanda Díaz, consiguen semejante fracaso. 0 diputados extraparlamentarios. Josué Coello, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo que para Sumar ha sido un problema de tiempo, nos ha faltado tiempo. Para Podemos ha sido consecuencia de un voto muy concreto. Que el electorado progresista ha hecho el esfuerzo de concentrar el voto en el bloque nacionalista gallego. Pero lo cierto es que el espacio que hace no mucho lideró la oposición con En Marea hoy está fuera del Parlamento gallego. En la formación de Yolanda Díaz, que al menos esperaban un diputado, reconocen que el resultado ha sido duro. Para Ernest Urtasun, el problema ha sido no hacer llegar su mensaje. Que era importante para el cambio político expandir el voto, no concentrarlo, sino expandirlo, ampliar el conjunto de espacios progresistas para garantizar que podía haber cambio en la Xunta de Galicia. Y los 27.000 votos de Sumar son un fracaso en su primera incursión territorial con mucho simbolismo y en plena expansión orgánica, lo que obliga a los de Yolanda Díaz a hacer un análisis que también hacen en Podemos. Los morados, con apenas 3.700 votos, creen que los debates nacionales no ayudan. Pablo Fernández. Yo creo que también el hecho de que llevemos 6 meses hablando de la amnistía pues no favorece. Entre ambos suman poco más de 31.000 votos, muy lejos de los más de 270.000 y 14 diputados que hace 8 años consiguió En Marea, hábitat natural de las izquierdas gallegas, hoy fuera del Parlamento. ¿Es una especificidad del escenario gallego o es que a la izquierda del PSOE ya no hay nada con capacidad de construir? Fuentes. Yo creo que hay un rasgo que me parece específico del sustrato sociológico de Galicia. Así como en España estamos muy acostumbrados a que haya 2 bloques con 2 hermanos mayores hegemónicos en cada familia y luego algún pequeño satélite, y ahí pues a partir de 2015 ha cambiado el mapa, etcétera. En fin, esa historia la conocemos. Pero es que en Galicia en realidad hay 3 espacios sociológicos que han cambiado de marca. Luego otra cuestión es qué partido ocupa mejor cada uno de esos 3 espacios. Pero la pelea siempre ha sido entre 3, entre el Partido Popular, entre el Partido Socialista y entre el bloque.
bloque. Es verdad que a veces no ha sido el bloque por cuestiones de evolución del relevo, sobre todo traumático de Beiras, y ahí aparecieron las mareas, pero en realidad el sustrato sociológico es bastante parecido, son 3 familias, y en este caso cuando ya tienes a 3 partidos que están ocupando esos 3 espacios, PP, PSOE y BNG, vamos a ver si este cambio en los pesos relativos de PSOE y bloque se sustancia o ha sido transitorio, lo veremos con el tiempo, pero es muy difícil que entre un cuarto ahí, que entre con mordida, más allá de la especificidad del sistema electoral, que requiere un 5% de corte, que da igual, que no es la explicación de Sumar, porque se ha quedado lejísimos también del 5, como se ha quedado... Le pasa también a Vox igual. O sea, si es que Vox no consigue entrar, pues porque no hay espacio para un cuarto. Valentina. Eso precisamente es lo que hace también que se haya interpretado de una manera tan sorprendente lo que ha pasado con Democracia Ourensana, ¿no? Porque efectivamente es muy difícil que de estas 3 partes, que es la izquierda, la derecha y el nacionalismo gallego de izquierdas, que tampoco ha habido nunca un partido nacionalista gallego que no sea el BNG, que no sea de izquierda, pues la coalición galega. Coalición galega en su día, momento, pero digo, en los últimos 30 años. 30 años, venga, compramos. Vamos. Y tampoco era muy nacionalista. Bueno, pero se lo comió el PP, ¿no? Pero eso es interesante para es galleguismo, que no quería sería el galleguismo, que es ese regionalismo, del que beberían muchas fuentes, efectivamente, de Alianza Popular y del Partido Popular. Pero digo que no hay mucho, es verdad que no hay mucho espacio en Galicia para estos nuevos partidos, no lo hubo para Podemos, evidentemente, que lo sorprendente es que se siguiese presentando, incluso cuando se pedía el voto para el BNG, no lo ha habido para Sumar, que es grave por la condición de gallega de su líder también y por haber hecho esa especie de juego intentando pues maximizar sus opciones cuando sabía que tenía un terreno más que complicado y electoralmente se ha visto que ha sido incluso peor. Y luego es grave también porque cuando tú ya eres un partido consolidado, por mucho que estés claramente a la baja, ya tienes una obligación casi moral de presentarte a todas las elecciones que haya por el camino, pero cuando tú eres un partido o una coalición o lo que sea Sumar ahora mismo, no tenía ninguna necesidad de presentarse a las gallegas. Fue una decisión estratégica que se demuestra absolutamente lamentable. Sí, lo ha pagado muy caro porque ni en Fene ha conseguido llegar al 5%, que es donde el municipio de origen. Claudia. Yo creo que Yolanda Díaz sale muy tocada de esta, ¿no? Sale muy magullada, muy dañada. Primero porque es gallega, ¿no? Y esas cosas yo creo que afectan mucho. Y las razones son... Primera razón, pues que Sumar no tiene una implantación territorial muy arraigada, ¿no? Y es una plataforma que sigue muy cogida con alfileres. Luego, ellos están diciendo que les ha perjudicado el voto útil, pero yo, francamente, me parece también una mala excusa. No es claro que les ha perjudicado el voto útil, pero les ha perjudicado mucho más que enfrente tenían una candidata que se llama Ana Pontón, que era extraordinaria, muy potente. Mucho más potente probablemente que la candidata que presentó a Sumar, a la que primero trajeron aquí de portavoz, a la que se llevan enseguida casi arrastras para allá, en fin, digamos que la confluencia de factores, de falta de implantación territorial, les ha dejado lejísimos de un solo escaño en el feudo de Yolanda Díaz, ¿no? Ellos pensaban que sacaban uno por Coruña y se quedan lejísimos. Pues que tú imagínate ser Marta Lois, estar hace 2 meses siendo portavoz parlamentaria de las caras de ayer, ¿no? Las caras de ayer de Marta Lois. Grupo parlamentario notable como es el de Sumar, y a los 2 meses que ya no tienes ni escaño en el Parlamento gallego y tienes que volverte a la universidad. De todas maneras, imagínate, Pablo, volverte a la universidad. Imagínate, Dios no lo quiera. De todas maneras, hay que acordarse de que hace 8 años el BNG parecía que iba a desaparecer a manos de las mareas. Eso es muy importante. Ojo, que la política da muchas vueltas, como el gato de Schrödinger que citaba yo antes. De hecho, en Marea era segundo partido en el Parlamento gallego, segundo. Y pasaron de segundo... muchísimos municipios. Pero es que pasaron de segunda fuerza en el Parlamento de Galicia a desaparecer del Parlamento de Galicia de una elección para otra. Eso es que coincide justamente con los peores resultados del BNG, como antes decía Claudia. Por lo tanto, aquí hay un problema estructural mucho más profundo y no solo tiene que ver con haber mandado a Marta Lois al peor
escenario posible en el que hasta la mejor de los sondeos le daba como mucho un escaño por A Coruña y otro por Pontevedra. Estamos hablando de que Sumar tiene un problema estructural. Es decir, ahora mismo es una plataforma confederal de partidos territoriales. Donde existe un partido autónomo es donde Sumar es competitivo. Justamente donde están los comunes, Más Madrid, Compromís. Aquí, como no había dicha filial, han sacado unos resultados pírricos, y donde no está es porque se apoyan en la estructura de Izquierda Unida. O sea, tienen un problema a medio plazo, que es que no le termina ocurriendo lo mismo que a Podemos, que es que si no eres capaz de desarrollar tejido, estructura, organización, es muy probable que lo que ahora se ha juntado en una matriz luego se disgregue cuando vengan maldadas y puedan entrar y salir. De todas maneras, hay que decir que llevan unos meses solo, ¿no? O sea, en fin, los partidos llevan un cierto tiempo, ¿no? Crear un partido, crear una plataforma de partidos. Sí, pero este es el desafío que tiene lo que queda de legislatura. Desde luego. Claudio, pero cuando tú empiezas por definirte tú mismo como, no, yo no soy un partido, soy una plataforma que busca la transversalidad, yo no sé si es la mejor estrategia, ¿no? Igual soy un clásico de estas cosas y creo que para competir electoralmente hace falta territorio, cuadros, organigrama, partido y vieja escuela. Y la política me demostrará lo contrario, ¿no? El paso a la consolidación lo dan ahora, ¿no? En un mes o mes y medio para... Hombre, para sobrevivir esos cuadros hacen falta. Para llegar a irrumpir, depende del contexto, no es necesario. O sea, creo que la lección que nos dejan los partidos ya difuntos es que tú puedes tener viento de cola y puedes emerger con mucha fuerza, pero si no desarrollas esa estructura interna, ese Estado de Derecho, cuando vengan maldadas, colapsas. Hora 25. 3-2, le acaba de ganar el Athletic de Bilbao al Girona. Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aimar, acaba de terminar ahora mismo el partido, uno de los más bonitos de la temporada, entre dos de los mejores equipos de la temporada, que mejor fútbol están haciendo, y al final ha sufrido el Athletic, ¿eh? Los últimos ha dado 9 de descuento y ha estado el Girona con Michel en la grada, que cumplía su segundo partido de sanción, apretando y buscando el empate a 3 hasta el final, pero finalmente 3 puntos que se quedan en casa. Se pone el Athletic Club a 2 del Atlético de Madrid en Champions, que juega mañana precisamente en Champions contra el Inter de Milán. Mañana juega en Italia el equipo del Cholo, la ida, y el miércoles será turno para el Barça, también en Italia, en este caso contra el Nápoles, que hoy acaba de echar a su entrenador. A 48 horas del partido contra el Barça se cargan al míster. Dios mío. Hasta luego, Manu. Adiós, Aimar. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Ropa de entretiempo es lo que recomendamos, como si estuviéramos en una avanzada primavera. Solo a primeras horas de la mañana llegará a hacer un poco de frío con débiles heladas en el interior. No ahora, la temperatura bajará al final de la madrugada, porque ahora mismo en la mayor parte del país tenemos temperaturas de 10 a 15 grados por encima de los 20 en Canarias. Pero insistimos, acabará bajando y después nos espera una jornada de mañana soleada. No veremos nubes destacables y con eso las temperaturas se situarán en valores muy parecidos a los de hoy, es decir, al sol, ambiente muy agradable. En Canarias la calima irá a menos, también empezarán a bajar las temperaturas y la vista puesta en el cambio de tiempo que llegará a partir del jueves y sobre todo el viernes y durante el fin de semana, básicamente un cambio de tiempo que nos va a llevar al invierno. Hasta mañana, Carbón. Que vaya bien. Mientras estábamos todos aquí mirando a Galicia, hoy se ha confirmado una noticia económica muy importante, es que Microsoft va a invertir casi 2.000 millones de euros en España para potenciar el desarrollo de la inteligencia artificial y todo el sistema de la nube. Son 2.000 millones de euros, es cuatriplicar la inversión que venía haciendo Microsoft en nuestro país, y se van a crear 2 grandes centros de datos en Aragón y en Madrid. Alejandro Becerra. El anuncio de este aumento histórico de inversiones en España se produce después de una reunión entre Brad Smith, presidente de Microsoft, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La compañía calcula que estas inversiones serán de hasta 2.100 millones de euros para el desarrollo de una infraestructura en inteligencia artificial responsable, y es la cifra más elevada de los 37 años de historia de la empresa. En una nota de prensa dice Microsoft que tiene previsto abrir en los próximos meses un centro de datos en Madrid y otro en Aragón. La idea es que la empresa pueda compartir con el gobierno sus estándares de diseño de inteligencia artificial responsable y va a colaborar en la mejora de mecanismos de alerta temprana ante ciberataques, así como en la formación de empleados y organismos públicos para que también utilicen la inteligencia artificial. Ucrania asegura que ha sido asesinado en España a balazos el soldado ruso que desertó del ejército de Putin y que huyó a Ucrania en verano, pilotando un helicóptero. Según la inteligencia ucraniana, a este desertor ruso lo mataron la semana pasada de varios disparos en la provincia de Alicante, en Villajoyosa. Es verdad que el martes hubo un crimen a balazos en Villajoyosa. Es verdad que fue un crimen salvaje. Los testigos cuentan que después de matarlo le pasaron por encima del cadáver con el coche. Fuentes de la Guardia Civil confirman a la SER que la víctima portaba documentación falsa. No que sea este desertor ruso, pero bueno,
portaba documentación ucraniana falsa. Pablo Morán. Están investigando la identidad real de la víctima de ese crimen del que llegó a informar la prensa local alicantina el martes de la semana pasada. Al poco tiempo de iniciarse las pesquisas, se descubrió que este ucraniano, asesinado a tiros en Villajoyosa, se presentaba con identidad falsa. Y hoy, desde Kiev, un alto mando de la inteligencia gubernamental ha asegurado a la prensa ucraniana que la víctima es Maxim Kuzminov. Es el nombre del capitán de la Fuerza Aérea Rusa, de 28 años, que fue noticia en agosto del año pasado por desertar de Moscú y colaborar con Kiev para entregarles un helicóptero blindado y documentación secreta del invasor. De momento, las autoridades españolas guardan silencio respecto a este crimen, a pesar de que los medios de Ucrania y de Rusia han dado por confirmado el asesinato de este desertor, al que Kiev prometió una compensación económica y protección después de abandonar el ejército ruso. Hoy España ha convocado al embajador de Rusia días después de la muerte de Navalny, que era el principal opositor a Putin. Murió el viernes en una prisión rusa en condiciones, en fin, muy sospechosas. La mujer de Navalny ha cogido hoy el testimonio de su marido. Ha colgado un vídeo en el que culpa directamente a Putin de la muerte de Navalny y promete seguir el trabajo de su marido de lucha contra el régimen. Los abogados de Navalny dicen que el gobierno ruso no les deja acceder al cadáver, no les va a entregar el cuerpo, al menos hasta dentro de 2 semanas. Rusia lo que dice es, claro, 2 semanas es lo que necesitamos para hacerle todas las pruebas. Los abogados dicen, 2 semanas es lo que necesita Rusia para que desaparezca cualquier rastro de veneno que pueda tener el cuerpo. Y hoy, Donald Trump, candidato a la presidencia de Estados Unidos, ha roto su silencio sobre este asunto, sobre la muerte de Navalny, y 3 días después ha puesto un mensaje que es de aurora boreal. Ha escrito en su red social, dice, esto sobre la muerte / homicidio / lo que sea de Navalny, dice Donald Trump: la súbita muerte de Alexei Navalny me ha hecho darme cada vez más cuenta de lo que está pasando en nuestro país, se refiere a Estados Unidos. Es una lenta y sostenida progresión con sinvergüenzas políticos radicales de izquierdas, fiscales y jueces que nos están dirigiendo hacia la destrucción. Fronteras abiertas, elecciones amañadas y decisiones judiciales groseramente injustas están destruyendo América. Somos una nación en declive, una nación fallida. Make America Great Again. Esto es lo que tiene que decir Donald Trump sobre la muerte del principal opositor de Putin. Y en Ucrania, el presidente Zelensky ha reconocido hoy, a última hora, que la situación es cada vez más difícil en el frente. Están a punto de cumplirse 2 años de guerra y el enviado especial de la cadena SER, Nicolás Castellano, ha constatado allí en el frente cómo los ánimos entre los soldados ucranianos empiezan a estar cada vez más bajos. Les falta de todo, les faltan armas, les falta munición, les falta pequeñas victorias sobre todo. Nicolás Castellano. ¿Qué tal? Buenas noches, Imar. Sí, a pesar de las proclamas de Zelensky y del jefe del Estado Mayor, lo cierto es que Ucrania está viviendo las horas más difíciles en estos 2 años de guerra en el frente del Donbass. Hoy el batallón Azov ha distribuido las imágenes de los últimos combates para rescatar con vida y evacuar a los militares ucranianos que permanecían hasta este fin de semana en Avdiivka, la ciudad que ha caído en manos de Putin. Sabedor de la debilidad y el desánimo de la tropa, Zelensky ha acudido al frente, en concreto a Kupiansk, una zona que está también bastante asediada por los rusos. Después de condecorar a algunos militares, Zelensky ha vuelto a Kiev, mientras en la tropa aquí en el Donbass cunde el desánimo. Él dice que necesitan mucho los proyectiles. Alexander es artillero, asegura que en su tanque hace mucho tiempo que no disparan y están en una posición defensiva aquí cerca de Bakhmut. También otro colombiano. Yo pienso que en estos momentos lo que requerimos es más ayuda internacional y también aparte en la Unión Europea. Diego, que forma parte de la Legión Internacional, asegura que es imposible avanzar y que simplemente con las armas que tienen se dedican a resistir y a aguantar las posiciones. ¿Ustedes tienen munición suficiente? Tenemos lo suficiente como para sostener la línea de defensa, pero seamos sinceros, no como para expulsarlos de la tierra. Es la realidad de un frente que mientras los políticos y los gobernantes internacionales siguen debatiendo sobre la ayuda internacional, se ve aquí en el terreno esas carencias que mantienen al ejército ucraniano en el momento más crítico desde el inicio de esta contienda.
Y hoy la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, ha recibido el aval de su partido en Alemania para pelear por la reelección. Es algo que, siendo lo esperado, es muy relevante. Claudi Pérez, tú que fuiste corresponsal en Bruselas, que esto te lo sabes perfectamente, ¿qué consecuencias tendría para España que von der Leyen repitiera, siguiera como presidenta de la Comisión 5 años más? Pues más de las que parece, a mi juicio. Hay una competición ahora mismo muy interesante entre Manfred Weber, que es otro alemán de la CSU, y Ursula von der Leyen por capitanear al Partido Popular Europeo en la próxima Comisión Europea. Ursula von der Leyen tiene una relación excelente con Pedro Sánchez, y Manfred Weber tiene una relación sobresaliente con el Partido Popular Español. Así que si ganara von der Leyen, Sánchez respiraría más tranquilo, y si ganara Manfred Weber, Feijóo estaría mucho más contento. Además, Ursula von der Leyen, digamos que es la parte del Partido Popular que, como Merkel en su día, quiere un cinturón de castidad, no quiere pactos con la ultraderecha. Manfred Weber ha hecho continuos guiños a la ultraderecha, a la que casi ha blanqueado, ¿no? En el caso español no hemos llegado tan lejos, aunque recuerdo una entrevista de Feijóo en campaña en el diario El Mundo en la que decía que Meloni debería estar en el Partido Popular Europeo. Entonces, ese es el partido en términos españoles, aunque creo que en términos europeos es un partido todavía más importante, porque es un PP que le ponga una línea roja a los ultras contra un PP que, digamos, puede optar por otra coalición que no ha sido la de los últimos 60 años, la del tripartito entre liberales, centro-derecha y centro-izquierda. Valentina. Bueno, yo creo que para que lo que ha ocurrido hoy es que Merz, el presidente de la CDU, ha respaldado la opción de von der Leyen para poder presentarse. Ahora necesita, como dice Claudi, que el Congreso del Partido Popular Europeo, que se reúne en Rumanía, en Bucarest, del 5 al 7 de marzo, o sea, enseguida, le vote y la haga Spitzenkandidatin, ¿no? Para poder presentarse como cabeza de lista de la opción del Partido Popular Europeo. Como hace 5 años, efectivamente, en el Congreso del Partido Popular Europeo, lo que ocurrió es que se decidió que fuese Weber, pero luego en la negociación en el Consejo Europeo, porque una vez que a ella se la invista desde el punto de vista del partido, eso tiene que pasar al Consejo Europeo, y ahí son los presidentes de cada uno de los países, los primeros ministros, quienes respaldan o no. Parece ser que ahora solo podría tener en fin, hay dudas sobre Orbán, pero que parece que tiene una importante mayoría en ese Consejo Europeo, pero tendría que ver. Y una vez hecho eso, tiene que pasar también la validación del Parlamento Europeo, con lo cual el resultado de las elecciones europeas va a ser clave para esta decisión también de que von der Leyen pueda llegar. Y además se va a dar una situación bastante única, y es que vamos a tener una candidata a la Comisión que a la vez va a ser presidenta de la Comisión durante un tiempo. Y eso plantea, bueno, desde el punto de vista institucional, algunas preguntas, porque habrá algunos actos, claro, como anuncias cosas, qué parte dejas de hacer como presidenta de la Comisión que no te vayan a afectar como candidata. Y luego, bueno, está lo que Claudi dice, ¿no? ¿Qué va a pasar en ese Congreso del Partido Popular Europeo y cuál va a ser el investido finalmente? Es verdad que este paso de la CDU es demasiado importante como para embarcarse en una lucha fratricida, ¿no? entre dos alemanes del Partido Popular Europeo. Además, de todas maneras, lo que decía el partido no es lo que sucederá al final, es lo que decían los líderes en el Consejo Europeo, claro, como le pasó la última vez a Manfredo Weber, que era Spitzenkandidat. Ahí fue Merkel con Macron. Y se quedó con 2 palmos de narices. Exacto, sí, porque los Spitzenkandidaten ha tenido validez para Juncker nada más, porque se rompió rápidamente la regla, precisamente porque Weber no lo quieren ni los suyos y es mucho más polarizante, entiendo yo, que la figura de von der Leyen. Pero más allá de lo que luego se discuta en el Consejo, a mí hay una cuestión que me parece fundamental cara a esta nueva legislatura que se abrirá en el Parlamento Europeo, y es el papel pivotal que va a tener el PP en la construcción de mayorías. Para mí esto es fundamental. No hablo para la negociación del PAC que haya en la Comisión y cómo esto se reparta, sino para votaciones específicas. Ya hemos visto, por ejemplo, que el PP está empezando ya a virar, por ejemplo, respecto al Pacto Verde Europeo. Aquí empieza ya a plantear objeciones, y eso probablemente es una piscina que tiene agua cara a estas elecciones y que después también. Y a mí eso me interesa mucho, no solo la composición del Grupo Popular Europeo, sino también
también qué posición va a tener respecto a asuntos concretos. Luego la negociación dentro de Europa ya sabemos que es enormemente complicada y los procesos de los trílogos y todas estas cosas muy complejas, pero da igual, es muy relevante el juego que va a tener el PP, porque en el fondo es, para mí, el fiel de la balanza también en la consolidación del proceso democrático. Es decir, para mí la gran pregunta que tenemos durante la próxima década es cuál va a ser el rol de los conservadores y los cristianodemócratas europeos en general en todo lo que toca a la construcción europea y a la democracia. En el mundo, quizá. Y en cierto modo ahí también importa mucho lo que también ha preguntado Claudia antes, en qué grupo político se inserta Meloni, ¿no? Porque ellos van a tener... Pero Meloni, que va a tener al parecer, ¿no?, unos resultados electorales en las elecciones europeas muy potentes, según le están dando las encuestas ahora, pues puede ser muy determinante para que uno de los grupos sea el mayoritario, ¿no? En el PP ya figuró Víctor Orbán. Y en el PP figuraba también Silvio Berlusconi, que era un centro derecha peculiar. Fuentes. Sí, yo tengo la sensación de que estos equilibrios son tan extraordinariamente complejos y cogidos con alfileres hasta el último minuto. Lo acabamos de ver con el nombramiento de Calviño al frente del BEI. O sea, han sido un parto de 6 meses y equilibrios a múltiples bandas que no se materializa hasta el final, que tiendo a pensar que en un momento especialmente delicado, de muchos cambios, con esta sensación un poco de vamos a decir, de multiclisis, ¿no?, o de amenazas multipolares, que la candidata en el puesto en principio tiene una inercia que me parece en principio favorable, ¿no? Otra cosa es que surgiera pues un Draghi, un candidato incontestable que hace consenso, ¿no? Pero cuando el outsider no es una persona de gran consenso, creo que eso le resta potencia. El precedente que tenemos, al que se refería Valentina, ¿no?, de una candidata saliente, que es Barroso, ¿no? Creo que es el único que ha repetido en los últimos... muchos otros repitieron 2 mandatos, pero Juncker no, porque digamos que era un hombre tocado de salud. Romano tampoco. No estaba para repetir mandatos, ¿no? En fin. Aquí en España, el ministro de Transportes, Óscar Puente, está intentando abrir un melón que tiene mucho que ver con el debate europeo. Es el de las tarifas que están cobrando los operadores privados de alta velocidad en España. Operadores que son Wigo, francés, e Irio, italiano. Operan en las vías españolas de alta velocidad y denuncia el ministro que están ofreciendo precios insostenibles a pérdidas para ir quitándole cuota de mercado a Renfe, como sea. La llegada de 2 nuevos operadores, en concreto uno con unas políticas muy agresivas en materia de precios, está generando algunas distorsiones en el sector que a la larga no son sostenibles, ¿no? No puede ser que las 2 empresas que han venido a competir al mercado ferroviario español con Renfe en este momento estén dando pérdidas muy importantes. Lo ha dado la francesa Wigo, 40 millones de pérdidas el año pasado, Irio parecido, y eso también le ha ocasionado pues una pérdida de beneficio importante a Renfe. Yo creo que la competencia tiene que producirse, pero tiene que producirse en unas circunstancias en las que no se llegue al extremo de dañar la competitividad hasta el punto de generar pérdidas importantes, ¿no? Está justificada, Fuentes, está justificada la queja de Óscar Puente. España ha dejado que estados vecinos se hagan fuertes en las vías españolas, en las infraestructuras españolas, incluso a pérdidas. A ver, yo no tengo información, no tengo números para posicionarme tan taxativamente como lo ha hecho el ministro. Creo que si él tiene estos indicios de que hay algún tipo de competencia desleal, pues la autoridad competente, que es la CNMC, debería al menos, haber alguna investigación, procedimiento reglamentado, en su caso sancionable, si fuera el caso. También puede ser, ¿no?, pues una llamada más de corte proteccionista, no lo sé, ¿no? Pero, en fin, yo creo que este es el principio de la competencia. Es bueno, es enriquecedora, no solo por precios, es un estímulo. Si esa competencia no responde a un terreno de fair play, pues entonces compete a la CNMC efectivamente pronunciarse. Claudio. Yo creo que hay un componente de nacionalismo económico aquí, sin tener los datos, como dices tú. Puede ser. Hay un componente de nacionalismo económico. Él cita las pérdidas de las 2 empresas. Yo creo que recordar que Renfe también está en pérdidas. Y luego creo que era Joaquín Almunia, el vicepresidente de competencia, el que decía que la competencia es de izquierdas. Era una frase muy divertida de Almunia. La competencia es buena. La competencia permite que los precios bajen. Eso beneficia a los consumidores.
Claro, cuando los precios son tan bajos que lo que hacen es echar a las otras empresas para que solo se queden estas, pues mal va la cosa, ¿no? Pero para esto está el regulador, claro, que es el ministro, que yo sepa. Entonces, y es el que permitió, ¿no? Este gobierno es el que abrió los pliegos para que entraran estas dos empresas. Entonces me parece que no hay caso aquí. Aunque no tenemos todos los datos, habría que ver todos los datos, pero creo que es un caso de nacionalismo económico por parte de Óscar Puente. Valentina. Sí, lo que me sorprende es efectivamente estas declaraciones del ministro, más como comentando los precios que tomando decisiones sobre qué es lo que cabría preguntar es qué va a hacer usted si esto está verdaderamente constatando que es así, ¿no? ¿Qué va a hacer el gobierno? Que esa es la pregunta que debería responder un ministro, no hacerla y lanzarla al público como si la responsabilidad fuese de otro, ¿no? Entonces, pues si hay una guerra de precios, pues lo que debería hacer es denunciarlo, si es que cabe, a la CMNC, que es la que vela para evitar estas distorsiones y evitar hacer estas declaraciones que parecen como una falta de responsabilidad por su parte, ¿no? No se sabe muy bien a quién deberíamos de preguntar mañana sobre si esto que ha dicho el ministro, qué es lo que va a hacer España o el gobierno de España, quién sería el responsable, ¿no? Bueno, es competencia, ¿no? Yo creo. Claro, debería ser así, ¿no? Porque parece un poco que se entremezclan dos debates, ¿no? Uno es si queremos introducir competencia en determinados sectores que uno puede pensar son estratégicos o no. Bueno, acabamos de ver el caso de Telefónica, que ha tenido la SEPI que volver a entrar, y este es un primer debate. Consideramos que las infraestructuras ferrocarriles son un sector en el que tiene que haber competencia o no, y después del otro lado esa competencia opera o no, porque si esta segunda pata no se da, en realidad el problema es que el regulador no está siendo capaz de hacer que no haya problemas de bajas temerarias. Si es que hay indicios en ese sentido, yo entiendo que Renfe podría hacer mañana mismo una denuncia a la CNMC diciendo que efectivamente están reventando precios para que no sean competitivos, porque luego también podríamos hablar del precio de los billetes y la tarea que tiene Renfe más allá de las vías del AVE, guiño guiño, personas que cogen tren al norte, ¿vale? O a otras zonas en las que no operan a alta velocidad y sin embargo no hay alternativa, y eso tiene también implicaciones en términos de servicio público con unas tarifas inasumibles. Hoy, por cierto, el Tribunal Supremo ha anulado el traspaso de las competencias de la Guardia Civil de Tráfico a la Policía Foral de Navarra. Es un traspaso que el Gobierno aprobó en un decreto en abril, y ahora el Supremo lo tumba por, digamos, un defecto de forma, porque entiende que un traspaso así no puede hacerse por un real decreto, que tendría que ser mediante una ley orgánica o reformando la Ley Foral de Navarra. Bueno, fue la Asociación de Guardias Civiles Jucil, que es, para entendernos, el sindicato más duro contra la gestión de este gobierno dentro de la Guardia Civil, recurrió este traspaso. Esto viene de lejísimos, por cierto. El primero que prometió hacerlo fue Aznar. No se ejecutó hasta el año pasado, con ese decreto que Sánchez pactó con el gobierno de Navarra, y su presidenta, la presidenta foral, María Chivite, dice que van a buscar la fórmula legal para mantener en Navarra, para que la policía foral mantenga las competencias de tráfico. Yo creo que si algo nos distingue a los navarros y las navarras, y voy a hacerlo de manera quizás más correcta, es que somos insistentes y trabajadores y que siempre buscamos el camino para llegar al objetivo que nos proponemos, y en este caso pues también lo vamos a hacer. Por cierto, nada, me quedan solo unos segundos. Hoy PSOE y PP, Gobierno y PP, han pactado en Bruselas seguir reuniéndose en marzo bajo tutela europea para seguir negociando la renovación del Consejo General del Poder Judicial. No hay novedades por ese flanco, Claudi. Bueno, todo va tan lentamente, ¿no?, que hablar de novedades en ese flanco sería una noticia de primera mañana. De hecho, es bastante curioso, parte de lo que ha pasado, que todos pensábamos que el límite temporal estaba en que Reinders se iba dentro de un mes, pero hoy ya han dicho no pasa nada, la comisión nombrará un nuevo mediador en el caso día de la marmota. Va a poder con seguir lo cual esto va a poder ser, ¿no? El día que se le mandó el email a Reinders tuvo que poner una cara de decir, ¿en serio? ¿Me tengo que sentar con vosotros? Es decir, ¿no podéis arreglarlo? Yo creo que va a ser peor la cara el día que se vaya y se dé cuenta de que no ha avanzado Aparte de que nada. Reinders ha dicho muy claramente que hay que reformar y luego renovar. Sí, es que ya está dicho, Entonces, sí, es que ya está dicho. Sí, lo que pasa es que yo también entiendo perfectamente que, viendo cómo negocia el Partido Socialista con algunos otros socios, es lógico que el Partido Popular lo que diga es vamos a intentar... No es lógico que el Partido Popular esté para mí es lógico, yo entiendo que para vosotros no lo sea, pero tenéis que permitir que a mí me parezca que muy no lógico. haya voluntad, porque teniendo es que no puede en ser, cuenta
el tipo de negociación me parece muy lógico. Llevamos un lustro. Que haya un compromiso real por parte del Gobierno de cumplir con lo que dice las recomendaciones de la Comisión de Venecia. Es que Valentina, es que no hay por dónde cogerlo. Y que estás las es que recomendaciones... no hay por dónde cogerlo. Venga, que nos vamos. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Las elecciones gallegas son elecciones autonómicas, no generales, sin duda, pero desde luego han tenido bastantes efectos secundarios a nivel nacional. Uno de los más interesantes es que, de repente, el programa electoral del Partido Popular incluye la oferta de indultos para los independentistas catalanes, incluidos Carles Puigdemont. La maniobra de Alberto Núñez Feijóo de anunciar esa nueva iniciativa en mitad de la campaña gallega ha tenido el efecto contrario al que sus críticos suponían. No le ha quitado votos ni ha introducido la confusión entre sus votantes, sino que al revalidar la mayoría absoluta, el secretario general popular puede ya acudir a unas futuras elecciones generales con los indultos plenamente incorporados al programa y ya sin debate interno. Al fin y al cabo, el electorado más clásico del PP, el gallego, los ha convalidado sin pestañear y sin dar ni un voto a Vox. Excelentes noticias para Feijóo y para los eventuales indultados, y bastante malas para Isabel Díaz Ayuso, que ve alejarse uno de sus principales argumentos, llegado el momento, para debilitar el liderazgo interno de su jefe. Verdaderamente las elecciones gallegas le han salido redondas a Feijóo. Punto y 25. De 42 minutos, 10 y 42 en Canarias. Tertulia con Santiago Belloc, Miguel Ángel Aguilar, Carlos Mendos, Suso de Toro y con Fernando Delgado. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Me llama la atención que Aznar no ocupe las primeras de los periódicos. Yo no sé si dentro, pero fuera le han hecho poco caso. El Mundo le dedica una llamadita en primera, sí, que dice: Aznar critica a Europa por subsidiar el desempleo y reclama para España una reforma seria del mercado laboral. Pero hay un pequeño editorial. Aunque sus declaraciones suelen levantar mucha polvareda, dice El Mundo, cuando Aznar tiene razón, hay que dársela. Estoy casi de acuerdo con una frase del Mundo, que cuando el señor Aznar tiene razón, hay que dársela. Yo digo, cuando el señor Aznar tenga razón, habrá que dársela. Fernando, seguimos. Pues la foto del País en portada muestra el momento en que los delegados de la Unión Europea dejan plantado a Ahmadinejad. Yo digo, esta es la prueba de esta noche, Ángel. Pronunciar Mahmoud Ahmadinejad. Que lo ha pronunciado Javier Casal estupendamente a las 8 y me dejó admirado. Dije, este es nombre a ensayar. Un abrazo enorme a la familia de Fernando Delgado y a todos sus amigos a los dos lados del micrófono. Descansen mucho. Hasta mañana. Adiós. Hora 25. Con Aimar Bretos. Cadena SER. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.